¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente con otra clase. El día de hoy vamos a ver los gobiernos autoritarios, específicamente lo que es la dictadura, ¿sí? En relación al 24 de marzo de 1976. Por eso vamos a desarrollar este tema que tiene que ver con la materia porque nosotros estamos viendo justamente las formas de gobierno. La clase pasada habíamos visto que una forma de gobierno es la manera en la que se distribuye el poder dentro de una sociedad, quién toma las decisiones, cómo se ejerce ese poder, cómo se distribuye y de qué manera se obtiene. ¿Sí? Ahora, hablamos de lo que es la democracia y vimos que la democracia es el gobierno del pueblo. En este caso, el pueblo otorga el poder que tiene a través de mecanismos de votación a sus representantes para que estos tomen las decisiones, administren el país y demás. ¿Sí? En cuanto a lo que son los gobiernos autoritarios, primero vamos a definir qué es el autoritarismo. El autoritarismo es una ideología. ¿Sí? En esta ideología existe una forma de pensar, existe una forma de entender el mundo y esto se comparte en un grupo de personas. Entonces, para arrancar en la clase del día de hoy, día, fecha y de título gobiernos autoritarios. Abajo deben colocar qué es el autoritarismo y copiar este esquema que acabo de indicar. Primero, tenés que poner después de autoritarismo, que es una ideología, y sacar las 3 flechitas y poner responde a una forma de pensar, tiene que ver con la manera de entender el mundo y se comparte en un grupo de personas. Ese es el autoritarismo, dijimos que es una ideología que está caracterizada por estas 3 cosas. Ahora, la ideología autoritaria considera que no existe la igualdad entre las personas, ¿sí? Para una ideología autoritaria o para el autoritarismo, no existe la igualdad de entre las personas. Consideran que existe un grupo que es superior al otro y justamente por eso existe una jerarquización dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque consideran que ese grupo que es superior al otro es el que tiene que ejercer el poder, el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que someter al otro grupo. ¿Sí? Y la obediencia y el orden son fundamentales para que se ejecute esta ideología. ¿Sí? Esto también tiene que estar en la carpeta. Entonces, primero, dijimos que el autoritarismo es una ideología, que una ideología tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de entender el mundo y que se comparte en un grupo de personas. Bien, ahora, en cuanto a lo que es la ideología del autoritarismo, esta niega la igualdad entre las personas, considera que existe un grupo superior al otro. A raíz de esto se da una jerarquización que lo que indica es que ese grupo superior puede someter al otro y es ese grupo superior el que tiene que tener el poder por justamente este sentimiento o esta idea de superioridad. Y por último, la obediencia y el orden son una manera de poder ejecutar esta forma o este autoritarismo. Sin ellos no se podría ejecutar. ¿Sí? Ahora, respecto a lo que es el gobierno autoritario, porque por ahora hablamos de autoritarismo, ideología autoritaria, ahora vamos a lo que es el gobierno autoritario. ¿Sí? Dijimos anteriormente que existe la democracia y ya copiaste lo que es el concepto, gobierno del pueblo, él otorga a través del voto el poder a sus representantes. Un gobierno autoritario, para que entiendas qué es, primero tenés que recordar que todo Estado se funda en una constitución. ¿Te acordás que en primero y en segundo vimos lo que es una constitución? Dijimos que la constitución es una ley suprema que rige los estados. De ella o en ella tienen que basarse las demás leyes y normas. Ninguna ley o norma puede ir en contra de lo que dice la Constitución Nacional de cada estado. Bien, todos los estados se fundan en una constitución nacional. Cada estado que conocemos tiene una constitución nacional, ¿sí? Y justamente
podemos decir también que esta Constitución Nacional está vinculada con principios democráticos, porque en ella se habla acerca de la libertad, la igualdad y la justicia. Bien, respecto al concepto de, entonces, gobiernos autoritarios, en estos gobiernos, en estas formas de gobierno, no se reconoce lo que se dice en la Constitución. Se desconoce las reglas fijadas por justamente el poder soberano del pueblo y se caracteriza por la ausencia de las garantías que están establecidas en la Constitución. Entonces, dijimos que un Estado se funda en una Constitución Nacional en donde están los derechos, la distribución del poder, las garantías de las personas, ¿sí? Un gobierno autoritario desconoce lo que dice la Constitución, desconoce los derechos que allí están, le niega a las personas la posibilidad de ejecutar o de tener esas garantías que le otorga la Constitución y sus derechos. ¿Sí? Otra característica de los gobiernos autoritarios, es que se concentra el poder en una persona o en un grupo de personas, ¿sí? Que generalmente son militares. Este concepto también tiene que estar en la carpeta, por eso yo lo voy a marcar, no se preocupen. Las dictaduras entonces se manifiestan por la concentración del poder, dijimos, en una persona o en un grupo de personas. No reconocen, o mejor dicho, desconocen lo que dice la Constitución, ¿sí? Y generalmente el poder es ejercido por un grupo militar, una persona que pertenece al grupo militar o bien un grupo militar. ¿Sí? Entre las características que podemos nombrar, en las dictaduras no se reconocen los derechos, no existen límites jurídicos y se prolongan en el tiempo, es decir, que no hay una duración prefijada, no es que el pueblo puede decidir si continúan o no, sino que son ellos los que se perpetúan en el poder. Bien, yo ahora voy a marcar cuáles son los conceptos que vos tenés que tener en la carpeta. Esta es la explicación para que cuando copies los conceptos entiendas el porqué de estos conceptos, ¿sí? Recordá que esto es lo que vamos a ver en la clase. Ante duda podés consultar vía Classroom, que yo voy a estar conectada. Nos vemos la clase que viene. Por último, voy a dejar una pequeña actividad, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Y va a estar dentro de la asignación de la tarea del día de hoy. Va a decir tema a desarrollar, el número de la clase más la actividad. Así que tenés que fijarte bien los datos que voy a adjuntar, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.